Si estás preocupado porque los precios no dejan de subir y tus ingresos cada vez alcanzan para menos, en este video te explico cómo puedes contrarrestar los efectos de la inflación. Hola, soy Jorge y esto es Negocialandia. La inflación es el aumento generalizado de los precios, es decir que todas las cosas que compras han empezado a aumentar de valor. Esto ha sucedido principalmente por la crisis sanitaria que llegó en 2020. Las naciones, al tener que enviar a las personas a casa por un tiempo prolongado, otorgaron diferentes tipos de ayudas económicas para evitar el pánico social y contrarrestar el desempleo. Para obtener este dinero y entregar estas ayudas, el gobierno, puntualmente el Banco Central de cada país, tuvo que poner a trabajar la máquina de imprimir dinero. Pero esto no se vio acompañado en el aumento de la producción de bienes y servicios. Muchas empresas tuvieron que cerrar sus fábricas y detener su producción, lo que generó un desequilibrio porque había más billetes que bienes y en consecuencia los precios de estos pocos bienes disponibles aumentaron. Algunas industrias preveían que las medidas del gobierno causarían inflación, por lo que trataron de adelantarse a los hechos y subieron el valor de sus productos. Esto sucedió en el sector inmobiliario. Una casa en Estados Unidos en promedio pasó a valer 21% más en tan solo un año. Con la reapertura de los mercados había exceso de dinero, las personas estaban ansiosas por comprar, pero por otro lado las empresas no estaban preparadas. Estas tenían que hacer frente a mayores costos logísticos, de suministro, de nómina y de producción. Costos que transfirieron al consumidor final, aumentando los precios. Sumémosle a esto la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque estos países estén lejos, no significa que no afecte tu economía. Rusia es el segundo productor más grande de petróleo del mundo. Esta es una materia prima necesaria en el transporte, la electricidad, la industria de plásticos, químicos, fertilizantes, entre otros. Debido a este conflicto, muchos países han implementado sanciones sobre los productos rusos, lo que hace que aumenten los costos en muchas industrias. Adicionalmente, entre Rusia y Ucrania producen el 25% del trigo mundial. También son los mayores productores de maíz, azúcar y aceite de girasol. Con todos estos cereales se hacen productos como azúcares, estabilizantes, alcoholes, comida para animales de granja y miles de productos más, lo que afecta a la economía de todo el mundo. Repasemos. Aquí hemos visto 4 tipos de inflación. Inflación por aumento de la base monetaria al imprimir dinero sin respaldo en el crecimiento económico. Inflación autoconstruida generada por la especulación como la que vimos en el sector inmobiliario. Inflación por aumento de costos de producción que tuvieron las empresas en la reapertura y la inflación en el aumento de la demanda de productos ahora escasos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo esto crea la tormenta perfecta en las economías, causando un inevitable aumento de precios cada semana. Los gobiernos pueden afrontar esto colocando límites a los precios, pero perjudicarían a los productores, quienes tendrían que asumir el aumento de costos con pérdidas. Se podría subvencionar, por ejemplo, la gasolina, pero a largo estas ayudas terminarían pagándolas los ciudadanos vía impuestos. El Banco Central también podría subir las tasas de interés, lo cual encarecería todo tipo de créditos. La gente, al tener que pagar más por sus préstamos, disminuye el consumo, lo que podría ayudar a controlar la inflación, pero limitaría el crecimiento de la economía y con esto entraríamos en recesión, la cual por supuesto sería negada por los gobiernos. None of the usual criteria that real experts use says that we're in a recession right now, and what does it matter whether you use the R word or not? Como individuos podemos tomar algunas medidas para que nuestra economía no se vea tan afectada por la inflación. Expertos como Warren Buffett o Ray Dalio recomiendan no tener efectivo ni dejarlo en cuentas de ahorro, puesto que cada día valdrá menos. Por lo contrario, invertirlo. Si piensas hacerlo en bolsa, las empresas de productos básicos y de recursos naturales suelen ser una buena inversión en tiempos de crisis, puesto que siempre necesitaremos de ellas. Lo mejor sería ser austeros, evitar gastos innecesarios, reducir el ocio y tratar de subir tus ingresos, ya sea capacitándote, renegociando tu salario o aumentando tus fuentes de ingreso. Cada centavo suma. Déjanos saber en los comentarios cuál es el producto cuyo precio ha aumentado más en tu presupuesto. Suscríbete y sigue aprendiendo de finanzas con el video que te dejamos acá. Chao, chao.